Bendecidos con toda bendición en esta mañana, bueno, ya casi mediodía. Así que le damos gracias a Dios, primeramente, por poder estar transmitiendo en vivo. Así que le damos gracias a Dios por poder transmitir en este día. Lo más importante es la palabra de Dios. Así que le damos gracias y oramos. Gracias, Padre, te damos por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Señor, que tú nos das y esta oportunidad que tú nos brindas, nos regala de poder compartir tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es viva, tu palabra es parte de nuestra vida, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú tienes para el día de nosotros en el día de hoy. Señor, queremos recibirla, aceptarla y seguir aprendiendo de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia, Señor. Gracias te damos por todos los hermanos que se van conectando o se pueden conectar por medio de esta enseñanza. En el nombre de Cristo, amén. Le damos gracias a Dios y quería compartirte que estamos también por medio de la radio Gracia Masiva, que es una radio de gracia. Nosotros queremos compartir estos mensajes también por medio de la radio, así que te invito a que nos ayudes a compartir estas clases que estamos dando de la Iglesia Jesús Mi Amor, claro que sí. Así que, bueno, vamos al tema principal en este día. Estoy un poco inquieto y apresurado por dar esta palabra, porque por medio de la palabra nosotros aprendemos. Por medio de esta palabra nosotros aprendemos. ¿Qué quiere decir, Pastor Javier? Que si nosotros logramos aceptar la palabra de Dios, comerla, aceptarla, no va a hacer falta en nuestra vida lo que la mayoría de los hermanos dicen, ¿no? O piensan, que Dios te metió en un proceso o en una prueba o en una dificultad para poder moldearte. Recuerda que nosotros estamos en la enseñanza, una vida saludable. Y quería compartir en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 8. Justo hoy están ensayando y hay un poquito de música. No sé si se escucha, pero yo la escucho. Así que Efesios 1, versículo 8 dice así. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos dio a conocer este misterio y que el misterio de Dios es su voluntad, ¿no? Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Y como dice el versículo muy famoso, ¿no?, del libro de Jeremías 29:11, donde dice que los pensamientos, los planes de Dios, la voluntad de Dios, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos, ¿no? O sea que si tú crees que Dios es malo, bueno, Dios puede ser que lleves una vida mal. Pero si tú crees que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todo el bien de Dios estará en tu vida. Y serás bendito, como dice, hasta los huesos, ¿no? Serás bendito hasta los huesos. Entonces acá en Efesios dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por muchos años nos han enseñado que Dios nos metía en un proceso,
nos metía en un desierto, nos metía en una prueba, en una enfermedad, en una dificultad, o en una falta de trabajo, en una falta de economía. ¿Para qué? Para enseñarte algo, ¿no? Eso es lo que enseñaron por muchos años, ¿no? Levante su mano y diga si le han enseñado así. Entonces, pero ¿qué dice acá Pablo? Dice que Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad de su voluntad. Dios no quiere que tú estés mal, Dios no quiere que tú estés triste, que estés mal, que estés con una dificultad y que sobre todo que estés pensando que fue culpa de Él. Entonces, la verdad es que Dios no está enojado contigo, ni los pastores de gracia estamos enojados contigo. Nosotros estamos para enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y por medio de esta enseñanza es que nosotros aprendemos. ¿No? Diga conmigo, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios es que yo aprendo. Entonces, Dios no te mete en un proceso, Dios no te mete en un desierto, Dios no te tira una enfermedad, Dios no te tira una falta de trabajo, Dios no te tira ninguna maldición. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque después de la muerte de Cristo quedamos bajo el pacto de la gracia y estamos bendecidos con toda bendición. Entonces desde ahí nosotros podemos bendecir a otros. Entonces ya no le echamos la culpa a Dios de que me pasó esto porque Dios me metió en un desierto, o Dios me mete esta prueba para que yo aprenda algo y de esta manera yo pueda predicarle a otros. Decí conmigo, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios no te envía algo para que tú después tengas que enseñar a otros ese sufrimiento, porque ¿qué dice en el libro de Isaías? Que Él se llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros sufrimientos. Si no estaríamos contradiciendo la misma palabra de Dios. Entonces el conocer la verdad, esa verdad nos hace libre. Conociendo la verdad, Dios nos saca adelante. De esa manera es que nosotros crecemos en el Señor, prosperamos, avanzamos, vivimos una vida saludable, por más que el médico te dé un diagnóstico negativo, o el mecánico te diga que tu auto no funciona más, o el técnico del televisor te diga que el televisor ya no sirve más, ¿no? Porque todo el tiempo hay palabras negativas que contradicen lo que Cristo ya hizo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, eso es una información que está en el sistema de este mundo. Entonces, la voluntad de Dios, que dice Pablo acá, que es un misterio, ¿cuál es? La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo, no es que tengas dolor, no es que tengas sufrimiento, no es que estés en miseria, no es que estés en derrota, no es que estés bajo juicio, no es que estés bajo maldición, sino que la voluntad de Dios es, diga conmigo, agradable y perfecta. ¿Qué es algo agradable? ¿Qué es algo perfecto? Que tú estés feliz, que vivas bien, que goces de la vida que Dios te dio. Si Dios te dio, si hoy despertaste, pudiste levantarte de la cama, pudiste caminar, pudiste ver, pudiste oler, pudiste respirar. Es una bendición de Dios que hoy te hayas despertado con vida, mientras que otros en el día de ayer han muerto, han dejado este planeta, han dejado este ámbito físico. Entonces ya el hecho de despertar es una vida saludable. Ya el hecho de despertar, de levantarte de la cama, ya es un motivo de gozo, un motivo de alegría, un motivo de felicidad. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Que tú te levantes, que tú disfrutes, que tú te rías,
que tú estés gozoso, que estés alegre, que estés bendecido con toda bendición. Porque ¿qué dice Pablo? Dice, ¿no?, que Él nos da fuerza, ¿no? Ayer hablaba con mi mamá y le digo, vamos a comer unos panchos. Vamos a comer unos panchos. Dice, ay, que el médico me dijo, pero ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da las fuerzas. Para yo comer un pancho, para yo levantar un balde. Él es el que me fortalece, Él es el que le da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna fuerza. Todo viene de Él. Entonces el mito tan grande que hay, que la gente cree, está aquí en el libro de Jeremías. Vayamos al libro de Jeremías. Como decía un amigo, era tan bruto que decía, vayamos. Jeremías 18, del 1 al 6. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír más palabra. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él había hecho, a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según pareció mejor hacerla, ¿no? Entonces Dios le mostró, lo llevó a Jeremías a ese lugar, para que Jeremías vea lo que él iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero decí conmigo, eso era en otro tiempo. Ahora nosotros ni somos Israel. Yo soy argentino, estoy acá en Argentina. Entonces nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Pero Dios le estaba mostrando a Jeremías lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿nacimos de nuevo? ¿Naciste de nuevo? Pregúntate, ¿yo nací de nuevo? Si tu respuesta es sí, entonces Dios no tiene que volver a hacerte de vuelta. Si ya te hizo de nuevo, Dios no te va a volver a romper, no te va a volver a moldear, no va a estar atrás tuyo para que cambies algo. Dios no está pendiente atrás tuyo para que tú estés cambiando y moldeándote y que tú vuelvas a ser de nuevo, ¿no? Tú ya naciste de nuevo. Y porque naciste de nuevo, podés creer en Él, podés creer que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque yo nací de nuevo. Y si nací de nuevo, tengo una nueva vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que interpretar bien las Escrituras, porque cuando alguien interpreta mal las Escrituras, lo que sucede es que saca las cosas de contexto. Lo que sucede es que deja de mirar, por ejemplo, ¿para qué vinieron los profetas? Por ejemplo, ¿para qué fue la palabra profética? ¿Para qué fue escrita la Biblia? ¿En qué tiempo se escribió? Entonces, cuando uno ignora eso y saca de contexto lo que dice la Biblia, lo que sucede es que te dicen otra cosa. Como le decimos en Argentina, es todo, ¿no? Como dice mi hija, es todo chamullo, ¿no? Porque en ningún momento yo encuentro en el Nuevo Testamento de que Dios te mete en un desierto o que Dios te mete en un lugar para volver a hacerte de nuevo. Eso es un mito, diga conmigo, eso es un mito. Entonces cuando nosotros creemos un mito o cuando creemos una fantasía,
lo que sucede en la vida de la persona es que después vive mal, vive con machaques en diferentes áreas. Y por eso estamos aquí hoy, para aprender, no por medio de un machaque, no por medio de una prueba, no por medio de un desierto, sino por medio de la palabra de Dios. Diga conmigo, yo aprendo por medio de la palabra de Dios y lo que dicen sus escrituras. Sus escrituras dicen que su voluntad es buena, que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces a mí me tiene que pasar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. ¿Qué dice Pablo? Todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, dice Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, cuando nosotros creemos en mitos, en fantasías, en leyendas, cuando las personas comienzan a creer en eso, es como yo digo, son como si fuesen cuentos de campo. ¿A cuánto le enseñaron cuentos de campo alguna vez? Yo me acuerdo, mi abuelo era de Corrientes y él conocía muchos cuentos de campo, ¿no? Y en el campo hay muchas leyendas y creen en el lobizón y creen en el hombre lobo y creen en la vieja, ¿no? en esto. Y dice que vení, nene, a las 8 de la noche que va a venir el cuco y te va a comer, ¿no? De la misma manera, al cristiano se le han dicho que hay muchos cucos, se le han dicho que hay muchos desiertos que Dios te mete, muchas circunstancias. Entonces la mente se empieza a llenar de cosas y empieza a creer mal. Pero acá dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 8, que es un misterio la voluntad de Dios, que Dios quiere que sea revelado a nuestra vida ese misterio. Dios no quiere que tú vivas mal, que vivas en sufrimiento, en dolor. Dios no quiere que tú estés mirando que a otros le vaya bien y a ti no te vaya bien. Dios no quiere que tú estés mirando que otro tiene salud y tú no tienes salud. No. Dios quiere que tú estés agradecido, que tú estés pensando en que si hoy te levantaste de la cama, si hoy respiras, si hoy puedes caminar, puedes ver, puedes andar, puedes aplaudir, puedes disfrutar de esta vida en esta tierra, aquí ahora, que seamos hijos agradecidos, que le demos gracias a Dios por un día más de vida. Si tienes para comer, aunque sea un pan, le des gracias a Dios por ese pan. Yo admiro mucho cuando Jesús levantaba, ¿no? Cada vez que comía y que decía, y daba gracias. Decía, gracias Padre, porque hoy podemos comer esto, hoy podemos disfrutar esto. Y él le daba gracias todo el tiempo a Dios. De la misma manera Pablo decía, dad gracias a Dios todo el tiempo, dad gracias a Dios, dad gracias a Dios. Entonces el mito más grande que hay para el ser humano y aún para el cristiano es que nos han dicho que Dios te mete en un desierto, en una prueba, en una enfermedad o en una dificultad económica para que tú aprendas algo. Diga conmigo, de ninguna manera, porque la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es que yo tenga larga vida, buena vida, salud, que viva saludable. La voluntad de Dios es que me vaya bien, es que me vaya bien en todos mis caminos, es que me vaya bien en la ciudad, en el campo, en el lugar donde esté. Mire, José dice que él, antes de morir, ¿qué dijo? Quiero que mis huesos entren a la tierra prometida, porque yo sé que moriré antes y no me va a dar el tiempo para entrar ahí, pero yo quiero entrar ahí. Entonces, por medio de su fe, por medio de la fe, él entró a la tierra prometida. Aún sus huesos, aún en sus huesos
él estaba bendecido con toda bendición. ¿Y cuántos piensan hoy en eso? No, la mayoría dice, ay, me voy a morir, me va a pasar esto, voy a perder el trabajo, ¿qué será de mí? Ahora cambió de presidente, ¿no? Entonces la mente se empieza a llenar de cosas. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere, decir conmigo, que yo conozca su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios, como dice Pablo, claro que sí, es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio y es un tesoro que hay que descubrirlo. Un tesoro que hay que descubrirlo lleva tiempo en encontrarlo, lleva tiempo en descubrir dónde está el tesoro, en excavar. Lo mismo con las Escrituras. Por eso que por muchos años el pueblo de Dios estuvo cegado con distintas fábulas, con distintas enseñanzas, con distintas mentiras que fueron disfrazando para que el pueblo dependa de un supuesto siervo de Dios. Y el pueblo dice que perece por falta de conocimiento. Entonces acá vemos en Jeremías, versículo 18, del versículo 1 en adelante, donde Dios lo lleva a Jeremías para mostrarle qué era lo que pasaba en la casa del alfarero. Se rompía una vasija, decía, no importa, la voy a hacer de nuevo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ya no te va a hacer de nuevo, no te va a romper, no te va a volver a hacer, porque tú ya naciste de nuevo. Diga conmigo, yo nací de nuevo. Y porque tú naciste de nuevo, ahora tienes una nueva naturaleza, ahora tienes una nueva vida. Nosotros somos una nueva raza, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero cuando las personas dicen, no, yo necesito que alguien me dé algo, me dé una palabra profética o me dé algo, para eso están las Escrituras. Para eso está la vida, la nueva vida que Dios te dio. Él ya no va a volver a morir por ti, Él ya murió por ti. Él ya cargó con todos tus pecados, ya cargó con todas las maldiciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Pastor Javier? Volver a creer, cada día de tu vida, volver a creer, volver a recordar el sacrificio de Cristo. Volver a ir con tu mente al lugar en donde Cristo pagó por ti, cargó con todas tus enfermedades, con todos tus dolores. Volver con tu mente a recordar cuál es la voluntad de Dios. Porque la gente no se aparta cuando deja de congregarse. Ahora tú estás congregándote, estás mirando esta enseñanza y estás congregándote. Pero la gente se aparta cuando de su mente comienza a apartarse de la voluntad de Dios, comienza a alejarse del nuevo pacto de la gracia, comienza a rechazar el sacrificio de Cristo, comienza a vituperiar, comienza a dejar que como que el sacrificio de Cristo fuera poca cosa y comienza a decir, sí, yo conozco la voluntad de Dios, pero lo voy a ayudar trabajando más horas, voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero qué lindo es cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios y puedes disfrutar. Los otros días fuimos con mi hija, de paso voy a aprovechar para saludar a la pastora Yashi que cumplió años hace unos días, ¿no? Y la verdad que yo admiro la pastora Yashi, la humildad que tiene la pastora Yashi. Es una mujer de que vino a Buenos Aires desde la primera vez, ella nos explicó cuál era la voluntad de Dios. Y yo admiro su humildad. Ella si tiene que lavar un plato o barrer o bañar un gato
no tiene problemas en meter la mano en la grasa, en meter la mano y limpiar algo. Y cuando está acá en la iglesia, así como predica, luego puede ir y correr una silla. No es solo agarrar un micrófono, pero ella disfruta de toda la voluntad de Dios. Disfruta de todos los beneficios del nuevo pacto. Y para eso es el sacrificio de Cristo, para que disfrutemos de todo lo bueno de Dios. Y quería saludarla para su cumpleaños y quería compartir. Los otros días fuimos al aeropuerto con Ailén, con mi hija Ailén, y yo le decía al pastor Leo, quiero llevarla para que ella conozca lo que es un aeropuerto y para que ella disfrute lo que es estar en un aeropuerto. Y yo ya tuve esa experiencia, pero quiero que ella disfrute, ¿no? Entonces, si un padre malo le da a su hijo el disfrute, ¿cuánto más Dios, que nos creó, que nos dio vida, que nos dio una nueva vida, que nos dio vida cuando estábamos muertos, que nos salvó, que nos rescató? Entonces la voluntad de Dios no es que tú estés enfermo, la voluntad de Dios no es que tú estés mal, la voluntad de Dios no es que tú estés triste, que tú estés frustrado, que tú estés desamparado, que tú estés desanimado, que tú estés sin trabajo, sin salud, sin fuerzas. La voluntad de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. La voluntad de Dios es que te vaya bien en todos tus caminos, que prosperes así como prospera tu conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, lo más importante es interpretar bien las Escrituras. Lo importante es discernir, entender bien el nuevo pacto de la gracia, es entender bien el Nuevo Testamento, es entender bien y interpretar bien las Escrituras, separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, separar para qué vinieron los profetas. Ellos vinieron para profetizar de que venía un Mesías. De la misma manera, los 12 apóstoles, que eran 12, ¿sí? Ellos vinieron para testificar de que sí, se cumplió lo que decían los profetas, sí se cumplió lo que profetizaban los profetas, de que vino el Mesías, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, se cumplió lo que... Entonces, interpretar bien las Escrituras te hace vivir correctamente, te hace vivir bajo la voluntad de Dios, te hace vivir bajo sus alas, te hace estar cubierto en todas tus áreas, te hace estar seguro, te hace estar bendecido con toda bendición y no te hace vivir en un mito, no te hace vivir bajo maldición, no te hace vivir ni bajo maldición ni bajo un lugar incorrecto. La voluntad de Dios no te hace vivir desprotegido o desamparado. Bajo sus alas te cubrirá y estarás seguro. Será escudo alrededor de ti. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no te llegará. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el débil tenga fuerza, que el enfermo esté saludable, bendecido con toda bendición, que el que estuvo en miseria hoy pueda estar próspero y pueda ayudar también a otros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú estés postrado, que estés frustrado, que pienses que toda tu vida vas a estar en el mismo lugar. De ninguna manera. Eso es lo que nos enseñaron, que venía un desierto, que venía una tormenta, que venía una dificultad, porque Dios quiere enseñarte algo. Diga conmigo, ese es un mito. Entonces cuando muchos
Muchos pastores dicen, no, porque ustedes enseñan mucha gracia. No es verdad eso, no es mucha gracia, porque Dios dice que su voluntad es que tú conozcas la gracia de Dios. La voluntad de Dios es que tú conozcas el nuevo pacto de la gracia. Esa es la voluntad de Dios, que tú vivas bajo el nuevo pacto, que tú vivas seguro, que tú vivas protegido en todas tus áreas. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, para eso es la gracia. La gracia no es para abusarla, la gracia no es para vivir como tú quieras, no es para vivir mal, no es para darte privilegios. La gracia es para que tú conozcas la voluntad de Dios, para que tú conozcas los beneficios del nuevo pacto. Mire, una vez me pasó que un pastor me echó de su iglesia y me dijo, no quiero que sirvas más en mi iglesia, me dijo él. Y yo amaba servir a Dios. Y yo lo que le respondí no fue de orgullo, fue de decirle, yo le decía, Señor, yo quiero servirte a ti. Entonces él me dijo, ahora no vas a servirle nunca más a Dios porque te vas de mi iglesia, y me echó. Entonces yo salí de ahí y le dije, Señor, ¿en qué te puedo servir? Así como dijo Pablo, ¿no? Cuando tuvo ese encuentro en Damasco. Señor, ¿en qué te puedo servir? Aunque sea en barrer. Y me acordé que había una pastora en Capital Federal que le daba leche a los chicos, hacía té, mate cocido. Y yo fui a la escuela bíblica y le dije a la pastora, quiero servirle a Dios. Y ella me dijo, muy bien, bueno, haz el té, ve a comprar galletitas. Y esa era mi tarea, ese era mi trabajo. De esa manera le servía a Dios. Hacía té para los chicos y me quedaba en un costado a escuchar cómo la pastora enseñaba la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estés bajo un régimen de exigencias, bajo un régimen de leyes que tenés que cumplir o de comportamientos o que estés bajo un manto, bajo una cobertura. Decí conmigo, eso es un mito. Dios no quiere eso. Dios quiere que estés bajo su cuidado, que tú estés seguro, que camines seguro. Y Dios no quiere que estés todo el tiempo, ay, me voy a contaminar, si como esto, o si hago tal cosa me voy a equivocar y me voy a apartar de sus caminos y de su voluntad. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas tenso, que vivas frustrado, que vivas en estrés todo el tiempo. ¿Sabes cuántos ministros hay que viven en estrés? Cada vez que tienen que preparar un mensaje, se apartan a ayunar, se apartan. Yo viví eso. Y Dios no quiere eso para nosotros. Lo mismo el que tiene una enfermedad y dice, ay no, yo ahora me tengo que esconder porque ¿qué pasa si me ven así? Lo mismo el que perdió un trabajo. Dios te dará otro. Lo mismo el que se divorció, se separó y se esconde. No, porque ahora me separé, ¿no? ¿Qué dirán de mí? Que digan lo que quieran, pero yo tengo un Dios poderoso que resucitó a Lázaro de los muertos, que resucitó gente muerta, que sanó leprosos. ¿No hará conmigo más algo mejor, ¿no? De esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando. Entonces, para romper un mito, Dios no te rompe y te hace de nuevo. Tú ya naciste de nuevo. Eso lo dejamos establecido. Y Dios no te manda una dificultad, una prueba, para que tú aprendas algo. Decí conmigo, yo aprendo por medio de las Escrituras. Yo aprendo por medio de la palabra de Dios, que es la palabra más segura. Entonces, hoy pudimos conocer
que para llevar una vida saludable tengo que conocer la voluntad de Dios. Tengo que conocer la verdad y la verdad me hará libre. La verdad me sacará del pozo, la verdad me sacará adelante. Si estás pasando por un mal momento y piensas que es una prueba de Dios, es un desierto que Dios te puso o un proceso, Dios no trabaja de esa manera. Dios siempre te mostrará el bien. El problema es cuando hay ceguera espiritual y la gente no quiere ver, la gente se cierra y no quiere ver. No es así, no es así. Yo tengo que cuidarme. Si yo tengo que cuidarme, no estaría aquí. Si yo pudiera cuidarme, no necesitaría a Cristo. Pero yo necesito a Cristo. Diga conmigo, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Cristo cada día de mi vida. Yo no dependo de mí. No dependo ni de mis fuerzas, ni de mi economía. Yo dependo de Cristo. Me basta con su gracia. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Que conozcamos cuál es su voluntad. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Te invito a que puedas compartir estas enseñanzas también a otros y nos vemos el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.